Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Espero que muy bien. Retomamos hoy los webinars después de un breve descanso vacacional y hoy os traigo un webinar muy especial porque os voy a enseñar un poco cómo podéis de alguna manera tomar control de los datos que se están almacenando en vuestras cuentas de Google Analytics. Un tema importante porque no solamente atañe cuestiones éticas, sino que también pueda tener implicaciones legales, ya sea con vuestro país o con la propia normativa que rija vuestra empresa. Entonces, antes de nada, vais a permitir que os lea un pequeño párrafo de nuestro libro Data Analytics Media Vencerás, en el que decimos lo siguiente. Más allá de los requerimientos legales que cada negocio debe cumplir en función de su naturaleza y de las leyes de los países en los que opere, de su simple presencia digital se derivan algunos aspectos de carácter ético y legal que deberemos tener presentes para no incurrir en delitos. Aunque no es responsabilidad del analista estudiar en profundidad las normativas y regulaciones que atañen al comercio electrónico, es importante hacer algunas observaciones relativas al almacenamiento de datos y al tratamiento de la información personal de los usuarios. Esto es evidentemente algo de base, ¿no? Y es un poco lo que hoy os he venido a hablar, ¿no? Os he preparado. Cómo ser capaces de alguna manera de tomar control de vuestros datos en Google Analytics. Google Analytics es un repositorio, es una herramienta que está ahí, que llega para de alguna manera permitiros almacenar, procesar, analizar los datos de vuestro negocio, pero tenéis que tener en cuenta que en estos datos de vuestro negocio pues hay información personal de los usuarios y muchas veces no somos conscientes de cómo podemos gestionar y cómo podemos realmente tomar el control de estos datos, ¿no? Entonces, bueno, vais a permitir que vaya un momento aquí a mi ordenador porque tengo preparada evidentemente la chuleta del curso o del webinar en este caso. Entonces, la voy a abrir. Y bueno, y os voy a comentar pues un poco lo que los tips más importantes, ¿no? Relativos a tomar el control de vuestros datos en Analytics. En primer lugar, tenéis que tener tres grandes formas de gestionar los datos o los datos de vuestros usuarios, porque realmente son datos de la interacción de usuarios con vuestros activos digitales que se almacenan en Google Analytics. En primer lugar, vamos a tener ciertas posibilidades de configuración a nivel de cuenta, ¿verdad? A nivel de la propia administrador de Google Analytics. En segundo lugar, vamos a poder configurar la forma en la cual se van a utilizar nuestros datos en campañas. Es decir, cuando interconectamos Analytics con Google Ads, por ejemplo, pues bueno, se pueden llegar a utilizar los datos de Analytics para personalizar las campañas, ¿no? También Analytics nos da diferentes formas, recursos para poder personalizar la forma en la cual se van a utilizar estos datos. Y por último, evidentemente, vamos a hablar también sobre cómo podéis de alguna manera eliminar los datos que se han almacenado en vuestras cuentas de Google Analytics, ¿no? Estas son las tres grandes casuísticas que os quiero comentar. La primera, digamos, forma o el primer recurso, el primer modo de tomar el control de los datos que de alguna manera queremos compartir con Analytics, en este caso, es a nivel de cuenta. Cuando creamos una nueva cuenta, lo primero que nos va a preguntar, fijaros, estoy a nivel de cuenta, Analytics es cómo queremos compartir nuestros datos, los datos que se van a recopilar en la herramienta. Esto lo va a hacer siempre que creemos una nueva cuenta, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí, desde la parte de Account Settings, tenéis diferentes opciones en las cuales, pues bueno, nos dice que nuestros datos, en principio, por defecto, se van a compartir de manera anónima, evidentemente, con los diferentes productos de Google, ¿no? También podemos compartirlos con los departamentos de soporte técnico, podemos compartirlos con especialistas de cuenta y también podemos compartirlos a nivel de benchmarking. Esto significa que nuestros datos se van a utilizar para compararlos con los de otras empresas. De esta manera, pues bueno, existirán datos comparativos. Esto es evidentemente opcional, podemos compartirlo o no compartirlo. Solamente tenéis que tener en cuenta que en el caso de que no los compartamos,
puede que ciertas funcionalidades de la herramienta pues no estén disponibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de benchmarking, si no permitimos que nuestros datos se compartan para benchmarking, nosotros no tendremos accesibles los informes de comparativa o de benchmarking dentro de Google Analytics, ¿no? Esto es de alguna manera un quid pro quo. Lo siguiente que tenéis que saber, un poco también a nivel de cuenta, es lo relativo a la aceptación de la enmienda de procesamientos de datos. Esto es un tema que causa bastante... Lo tenéis aquí arriba, fijaros. Perdón, aquí abajo. ¿Vale? Lo que se llama la enmienda de procesamiento de datos. Esto es un tema que la verdad que surgió hace relativamente poco. Cuando digo relativamente poco, pues puede ser perfectamente que lleve ya más de 2 años, pero bueno, los tiempos en Analytics siempre son relativamente pocos. Y bueno, nos sorprendió un poco con una enmienda que teníamos que aceptar, ¿no? Que no sabíamos nadie muy bien para qué era. Muchas veces pues bueno, nos pillaba de sorpresa porque recibíamos una alerta y demás. Pues bueno, os voy a explicar un poco qué es esto de la enmienda del procesamiento de datos, o Data Processing Terms. Esta enmienda, estos términos, están dirigidos sobre todo a todas las empresas que están sujetas al Reglamento General de Protección de Datos, la RGPD, pues, del Espacio Económico Europeo, ¿de acuerdo? Y también a la Ley de Privacidad del Consumidor de California, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas otras regulaciones similares. Esto es importante porque no todo el mundo se ve afectado por esta regulación, ¿no? De alguna manera es una concesión de Google a las autoridades europeas encargadas del procesamiento de los datos, ¿de acuerdo? Y tiene principal importancia en el territorio alemán, ¿de acuerdo? En el resto de Europa realmente esto no es una exigencia de ninguna autoridad que esté trabajando dentro del ámbito de la privacidad, pero sí es una exigencia dentro del ámbito de las instituciones alemanas. Entonces, bueno, en este punto, pues bueno, muchas autoridades europeas, en concreto y focalizándonos sobre todo en Alemania, pues han sugerido a Google que antes de instalar Analytics es necesario que los usuarios también firmen un acuerdo sobre el procesamiento de los datos, ¿de acuerdo? Y que este acuerdo esté alineado un poco con las normas europeas, ¿no? En concreto se trata del artículo 29, dentro de, si lo podéis ver, fijaros en este enlace que os voy a abrir aquí. Aquí podéis ver un poco de qué se trata, donde lo tenéis un poco desglosado. Y en este artículo 29 pues habla que básicamente hay un punto que dice que for analytics purpose, Google should also extend to all European users the process designed in Germany, enhance information of the data subjects by the website, limit use of the data to the purpose of analytics IP anonymization. Bueno, hay una serie de particularidades que se incluyen en esta nueva enmienda y que de alguna manera tenemos que aceptar, ¿de acuerdo? Esta enmienda se va actualizando, van surgiendo nuevos aspectos y bueno, siempre se nos avisa, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que la enmienda la aceptamos ya el 12 de agosto de 2020, que viene a ser el día de hoy, porque había una nueva actualización y bueno, esto es recomendable siempre, de alguna manera, ir aceptándolo, no tiene mayor implicación, pero bueno, puede tener una afectación a la hora de recopilar nuestros datos en el caso de que no aceptemos, ¿no? Porque puede llegar un momento en el cual se pause la recolección de datos. Entonces es importante que lo aceptéis. Otro tema importante, lo relativo al periodo de retención de datos, otro tema bastante controvertido, ¿no? Lo que es esto de la retención de los datos y el periodo de retención de los datos. Esto lo podéis ver a nivel de propiedad, ¿de acuerdo? Si os vais aquí a nivel de propiedad y nos vamos tracking info y nos vamos a la parte de data collection y data retention. En este caso estamos hablando de data retention, y aquí en data retention tenemos user and event data retention, ¿no? ¿Qué es esto? También bastante polémico. Pensamos que los datos de Analytics van a desaparecer, no se ha explicado suficiente. Bueno, voy a intentar también tratar de explicaros qué es esto. Como veis, desde hace también algún tiempo ya es posible establecer durante cuánto tiempo se va a almacenar los datos de ámbito usuario y de, digamos, no son todos los datos de Analytics, sino son lo que Analytics denomina user level y event level en Analytics. Ahora os comentaré qué tipo de datos son y para qué se utilizan.
Y de alguna manera lo que podemos definir es una fecha de caducidad y a partir de ese tiempo estos datos van a ser eliminados de manera completa de los servidores de Google. ¿Por qué surge esto y para qué surge? Bueno, esto surge de manera simultánea a la GDPR, ¿no? De alguna manera la GDPR exige a Google y a cualquier otra empresa que establezca una fecha de expiración a cualquier dato de índole personal, lo que llaman Personal Identification Data, ¿no? Bien, esto es algo evidentemente que no es relativo a Analytics, no es relativo solamente a Google, sino que a cualquier empresa. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que Analytics en ningún caso recoge la posibilidad de que se almacenen datos personales de los usuarios. Es decir, si nosotros estuviéramos guardando cualquier dato personal de un usuario, ya sea un correo, ya sea un número de teléfono, un DNI, un pasaporte, estaríamos incluyendo los propios términos de uso de la herramienta. Con lo cual, realmente esta funcionalidad de Data Retention Period es algo redundante, es decir, de alguna manera es un double check que hace Google para que nos se asegure o nos dé la opción de que los datos se van a eliminar, los datos de índole personal relativos a un usuario. Pero como os he dicho, no podemos guardar datos de un usuario. Con lo cual, bueno, ellos de alguna manera lo que quieren ser es hacer un double check, ser muy sensibles y cubrirse las espaldas, ¿no? Por defecto, creo que viene configurado como 26 meses, a partir de esos 26 meses, sí, creo que son 26 meses lo que viene por defecto, los datos de usuario, digamos, como lo que él denomina user level and event level data, van a eliminarse. Pero ya os digo, nosotros, y mi recomendación evidentemente es que lo actualicéis, lo cambiéis y pongáis que nunca se van a eliminar, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que asegurarnos que no vamos a guardar ningún dato personal, lo que se llama dato que permite una identificación personal de los usuarios, con lo cual esto realmente es totalmente redundante. También hay una opción extra que es Reset on New Activity. Esto significa que en el momento que datos relativos a un usuario se vuelvan a enviar, todos los datos relativos a ese usuario se actualizarían otros 26 meses o el periodo de tiempo que hayamos establecido, ¿no? Mi recomendación, como siempre, es que cumpláis los términos de uso de la herramienta y que esto lo obviéis, es decir, que lo establezcáis siempre a que no se van a expirar. ¿Estos datos para qué se utilizan? A ver, no penséis que una vez que se eliminen, si se nos ha olvidado cambiarlo, vamos a sufrir un estropicio en la herramienta ni que vamos a perder ningún tipo de información. Lo único que va a pasar es que ciertos datos de ámbito usuario que se utilizan a la hora de realizar, por ejemplo, segmentaciones de ámbito usuario o ciertos informes personalizados muy concretos que utilizan métricas de ámbito usuario o dimensiones de ámbito usuario, pueden dejar de funcionar. Pero desde luego todos los informes agregados que tenemos en la herramienta que proceden de datos ya agregados, es decir, almacenados en base de datos en Google Analytics, no se van a ver afectados, ¿vale? Esto también es muy importante que lo tengáis en cuenta. Otro de los aspectos relativos al control de los datos es la parte de anonimización de las IPs. Puede ser ya no relativo simplemente a la legislación de un país concreto, sino a términos o normas de una propia empresa que nos pidan que los datos de Analytics vayan anonimizados. ¿Qué es esto de anonimizado? Pues un dato anonimizado viene a ser que los hits que se están enviando al usuario no contienen la IP completa, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez que se envía un hit a Analytics se envía adjunto a la IP del usuario. Es cierto que esa IP no se almacena, pero también sí es cierto que esa IP se utiliza pues, para aspectos como geolocalización del usuario y demás, ¿no? Es decir, nosotros, en el caso de que así queramos, tenemos la posibilidad de anonimizar la IP. Esto no se hace a nivel de Analytics, sino que tenemos que ir a Google Tag Manager, y para anonimizar un IP lo que tenemos que hacer simplemente es irnos a nivel, por ejemplo, de la configuración de la variable de Analytics, y en esta variable de Analytics simplemente pues buscar añadir un field to set, un parámetro nuevo que se llama Anonymize IP, y ponerlo a true. Esto sería suficiente. De esta manera estaríamos anonimizando las IPs, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que las nuevas propiedades app más web
la anonimización viene activada por defecto, es decir, siempre los datos ya se están enviando de manera anónima. Y también comentaros que Analytics de alguna manera está trabajando para que podamos hacer una anonimización de datos simplemente con un switch, es decir, a nivel de propiedad podamos definir que los datos se puedan anonimizar y bueno, no se guarden, ¿no? No se guarden. Anonimizar, por cierto, es simplemente quitar la última parte de la IP, ¿de acuerdo? Los últimos octetos de la IP, eliminarlos de tal manera que bueno, no permite identificar un usuario único. El tema del IP es un tema también sujeto a debate, si es un dato anónimo, si es un dato pseudoanónimo, si es un dato personal. Bueno, cada uno tiene su opinión, yo también tengo la mía, pero os la daré si algún día nos vemos en los bares, ¿de acuerdo? Una cosa más que quiero que sepáis es la posibilidad que nos da Analytics de deshabilitar de manera parcial o total la recolección de los datos, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer de manera programática, es decir, si nosotros por algún motivo queremos que nos envíen datos a Analytics, podemos de alguna manera, de manera programática, cuando digo programático es a través de programación, pues bueno, controlar si se envían hits o no se envían hits, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros imaginamos en el supuesto que hemos metido el código de Analytics en todas nuestras páginas, pero en ciertos supuestos, por ejemplo, que no hayan aceptado el aviso de cookies o lo que fuera, no queremos que se envíen datos a Analytics, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis diferentes funcionalidades para hacerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos hacerlo, por ejemplo, si queremos deshabilitar lo que es la recolección de datos a través de la librería ga.js, pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la sentencia JavaScript que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Simplemente, si añadimos posteriormente al push de Analytics tradicional esta línea JavaScript, lo que estaremos haciendo es que, aunque se envíe la información, no se recoge en Analytics. ¿De acuerdo? Estaríamos capándolo. Otra opción que también podemos hacer, que puede ser más sencilla, siempre, en el caso de que no queramos que nuestros datos se almacenen en ninguna cuenta de Analytics, es directamente instalarnos en nuestro navegador una extensión de Chrome como puede ser esta, Google Analytics Opt-out Add-on, ¿de acuerdo? Esto es una extensión de Google, la instalamos en nuestro navegador Chrome y podemos habilitar o deshabilitar el envío de datos personales a Analytics de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que queráis tener el control de vuestros propios datos, os lo recomiendo. Otra de los aspectos que tenéis que tener en cuenta a nivel de cuenta es digamos, la configuración de Google Signals. ¿Qué es Google Signals? Google Signals es una funcionalidad de Analytics que lo que nos permite, de alguna manera, es conocer cómo navegan nuestros visitantes entre dispositivos, ¿de acuerdo? Pues mirad, si nos vamos aquí, por ejemplo, al informe de Cross Device en Analytics, tardará un poquito, pues bueno, podemos conocer de alguna manera como un usuario, un mismo usuario, independientemente de que esté utilizando diferentes dispositivos, se reconozca y seamos capaces de ver ese cross-device tracking, ¿no? Saber que un mismo usuario nos conoció desde un móvil y luego compró desde un ordenador de escritorio, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos que en el caso de que estemos habilitando este Google Signals, que se hace también a nivel de propiedad, en la parte de Data Collection, aquí lo tenéis, desde aquí se habilita Google Signals, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos abriendo la caja de Pandora, es decir, Analytics, en el momento que le damos permiso para utilizar Google Signals, no solamente va a recopilar los datos tradicionales, sino que va a incluir una información extra, va a enviar una información extra, información como puede ser cuál es la ubicación del usuario a nivel de geocoordenadas, cuál es su historial de búsqueda, su historial de YouTube, incluso datos que proceden de otras webs que trabajan como partners de Google, ¿no? Estos datos de alguna manera se enriquecen y permiten, un poco el objetivo final, es saber realmente patrones de navegación de un usuario que está utilizando diferentes dispositivos, ¿no? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera hay un montón de información nueva que vais a empezar a recibir. Aquí en esta página viene especificado, en el momento que activamos Google Signals, toda la información que Analytics va a empezar a recopilar, ¿no? Esto también es importante y evidentemente tiene implicaciones, por ejemplo, en los avisos legales de nuestra página web. Bueno,
En segundo lugar, como os comentaba, una vez ya que os he explicado cómo podéis tomar control de vuestros datos dentro de la propia interfaz de Analytics, dentro de la parte de administración, es importante también que tengáis en cuenta que podéis de alguna manera personalizar el uso de los datos que se han almacenado en Google Analytics en las campañas. Es decir, es muy atractivo de alguna manera, la publicidad online es muy atractiva, especialmente atractiva diría yo cuando puede personalizarse y dirigirse ad hoc a cada segmento de usuarios. Es decir, no ofrecer a todo el mundo la misma creatividad, la misma publicidad, sino ser capaces de alguna manera de customizar la publicidad en base a la navegación del usuario. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace utilizando la información que tenemos recopilada de nuestros usuarios, ¿no? Creando audiencias. De alguna manera, como os digo, estas audiencias de Analytics se pueden utilizar para personalizar los anuncios y de alguna manera mejorar sustancialmente el rendimiento de las campañas. Evidentemente, Analytics también nos permite personalizar cómo se utilizar estos datos para personalizar las campañas y nosotros tenemos que saber esto cómo se hace, ¿no? La primera manera es a través un poco de la gestión de personalización de anuncios a nivel de propiedad web, ¿vale? Es la primera manera. Esto lo podéis hacer desde aquí, desde Data Collection y desde aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco digamos un primer punto de control en el cual vosotros podéis determinar cómo se van a utilizar estos datos para personalizar campañas, ¿no? Podemos ir desde aquí y lo primero que podemos hacer es deshabilitar o habilitar todos, es decir, nosotros podemos decir que para ningún país vamos a permitir que se utilicen datos de Analytics a la hora de personalizar las campañas, ¿de acuerdo? Esto haría que las campañas se sigan pudiendo hacer, pero evidentemente no van a recoger datos de Analytics. Acaba de caer un rayo y un trueno aquí en Bilbao, que creo que no es el fin del mundo, pero bueno. Como os decía, aparte de habilitar o deshabilitar, en cualquier caso, el uso de datos para personalizar nuestras campañas publicitarias, ya podríamos hacerlo por diferentes países, ¿no? Podríamos definir, por ejemplo, pues de que en Alemania no se pueda personalizar las campañas con nuestros datos, ¿no? Pues bueno, tendríamos que ir ya, en este caso, a Germany y deshabilitarlo, ¿no? Pues bueno, esto es lo primero que tenéis que saber. Aparte un poco de este control, tenéis que saber que las nuevas propiedades API Web nos permiten ajustar la personalización de los anuncios para un tipo concreto de evento o propiedad de usuario, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos de alguna manera hacer que ciertos eventos no se utilicen para personalizar nuestra publicidad, pues consideramos que son eventos pues, de un índole más privado, lo que sea, ¿no? Fijaros, esto lo podéis hacer si nos vamos, en este caso, por ejemplo, evidentemente tenemos que una propiedad webmaster, ¿de acuerdo? Pues bueno, nos podemos ir a la parte de eventos, ¿vale? Y aquí en la parte de eventos, pues bueno, podemos coger y a cualquiera de estos eventos que se están reportando ahora mismo, pinchando aquí, decirle que marcarlo como NPAD, ¿vale? Esto NPAD, de alguna manera, ahí va. Vamos a ver si que veáis. ¿De acuerdo? Esto NPAD es realmente lo que os estoy diciendo, ¿no? Excluir ciertos eventos específicos y propiedades de usuario para que no se utilicen dentro de la personalización de los anuncios, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto también lo podéis hacer, acordaros solamente dentro de una propiedad de tipo app más web. Bueno, otro de los aspectos que podéis hacer, esto es Bilbao, está cayendo la tormenta perfecta. Otro de los aspectos que podéis tener es tener un control de la personalización de los anuncios por sesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, podemos concretar que, por ejemplo, que los datos de una sesión concreta no se puedan utilizar para personalizar anuncios, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues para llegar a hacer esto, lo que tenemos que hacerlo es desde aquí, desde Tag Manager, tenemos que, fijaros, aquí viene un poco detallado el proceso que tenéis que seguir, pero en el caso de que pues, la información que se recoja en cierta página o durante toda la sesión no queráis que se pueda utilizar para personalizar anuncios, simplemente tenéis que coger, incluir un campo personalizado, Allow Personalization Signals. Nos vamos aquí, lo agregamos y le ponemos al dato en false, ¿de acuerdo?
Y entonces, ya os digo, esto se hace a través de Tag Manager, pero podemos de alguna manera establecer que todos los datos que se recojan en esa sesión del usuario no puedan utilizarse en concreto para enriquecer la personalización de los alumnos, ¿de acuerdo? Acordaros también que independientemente de cualquier personalización que nosotros hayamos hecho, cualquier personalización concreta, cualquier usuario dentro de su propia cuenta Analytics tiene la posibilidad de solicitar que sus datos nunca se utilicen para recopilar o para personalizar campañas, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer a nivel de cuenta. Nos deberíamos ir a Google Accounts. Fijaros, no sé si lo estáis oyendo, pero esto es lluvia. ¿Vale? Y si nos vamos a Google Accounts, pues bueno, aquí a nivel de personalización y privacidad, personalización y privacidad, podemos simplemente no dar permiso a Google para que nunca, en ningún caso, pueda recopilar nuestros datos con fines publicitarios, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es así. Por último, quiero comentaros también cómo podéis gestionar la eliminación de datos. Es importante que sepáis que siempre vais a poder almacenar, eliminar los datos que se han almacenado en Google Analytics, en cualquier momento y cualquier tipo de datos, ¿no? Esto es importante no solamente por el derecho al olvido, que se viene recogido en la GDPR. Ya os digo, cuando hablamos de derecho al olvido y Google Analytics son un poco incompatibles, porque realmente Analytics no permite almacenar datos personales, pero bueno, en cualquier supuesto, ya no hablando de una legislación concreta, sino hablando a lo mejor de una normativa de vuestra empresa, pues bueno, es posible eliminar datos, ¿no? Lo primero que tenéis que saber es que, bueno, cualquier propiedad de Analytics la podemos borrar, simplemente. Si pinchamos aquí Move to the Rubbish Bin, cualquier propiedad va a ir automáticamente a la papelera de reciclaje y va a estar ahí en un periodo de cuarentena de 35 días para posteriormente ir al limbo de las propiedades web. El limbo de las propiedades es un sitio en el que nunca más volverán a ver la luz. Es un sitio muy triste. Entonces, pensad siempre 2 veces antes de mandar ninguna de vuestras propiedades a la papelera de reciclaje. Otra de las opciones es solicitar el borrado de datos. Esto es diferente, es decir, nosotros podemos tener una propiedad y lo que podemos es, de alguna manera, fijaros, voy a poner esta, solicitar que se borren los datos, ¿de acuerdo? Esto es diferente. Esto se hace desde aquí, no es necesariamente borrar una propiedad web, ¿no? En el caso de que queramos eliminar los datos de los servidores de Google, pero mantener la propiedad, pues bueno, podemos enviar una solicitud para ello, ¿no? Fijaros, en el momento que enviemos una solicitud de borrado de datos de una propiedad, hay un periodo de gracia de 7 días desde el momento que hemos hecho la petición hasta que Google comienza el proceso de borrado, ¿de acuerdo? Todos los usuarios que tengan permiso de edición en esta cuenta van a ser informados de vuestra solicitud y tendrán la posibilidad de cancelar la petición dentro de este periodo de gracia. Esta funcionalidad ahora mismo solo está disponible para las propiedades web y se prevé que en breve la tengamos disponible también para propiedades app más web. Y por último, en el caso de que queramos borrar datos de un usuario concreto, pues tenemos varias opciones. Una de ellas es dentro del informe de User Explorer. Si nos vamos aquí al informe de User Explorer, vamos a tener siempre la posibilidad de borrar los datos de un usuario concreto, ¿de acuerdo? Es decir, si, por ejemplo, si este usuario ya se ha identificado con un User ID o con un Client ID, nos lo queremos borrar, pues tendremos la posibilidad de borrarlo en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos, evidentemente, en cuestión de 72 horas se desaparecerán de los informes y posteriormente se marcarán como borrado absoluto y desaparecerán de cualquier servidor de Google Analytics, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos que cuando nosotros borramos los datos de este usuario, nuevamente no se van a ver afectados los informes que tengamos los datos que tengamos en informes agregados, ¿de acuerdo? Solamente desaparecerán los datos digamos, ámbito usuario relativos a ese usuario, y esto nuevamente lo vamos a percibir cuando hagamos segmentaciones o cuando creemos informes personalizados. Por último, en el caso de que no queramos borrar los datos de un único usuario, sino que queramos borrar los datos de muchos usuarios, puede ser útil utilizar la API de borrado de Analytics. Aquí tenéis un poco cuál es la API de borrado, ¿no?
Esto nos permite crear un script, por ejemplo en PHP, podemos hacerlo en Python, que de alguna manera, pues bueno, acceda a un documento Excel, una base de datos, donde hayamos incluido un montón de user IDs o un montón de clean IDs y nos permita borrar todos los datos en un periquete y no tengamos, pues bueno, que ir uno a uno, ¿no? Bueno, esto es todo, espero que de alguna manera os haya resultado interesante, que sepáis de alguna manera cómo podéis tomar el control de los datos que almacena Analytics, porque son datos vuestros, pero que se almacenan en servidores de otros, que tienen muchas veces implicaciones legales, o también implicaciones éticas para vuestra empresa, ¿no? Ser capaz de tener este control, saber en qué momento se están almacenando estos datos, saber desde dónde podemos controlar la forma en la cual se almacenan o utilizan estos datos en nuestras campañas publicitarias, pues es algo muy, muy, muy importante. Nada más, espero que os haya resultado de mucho interés y, pues bueno, más pronto que tarde, podamos volver a compartir esos momentos de relax y esos momentos de analítica en los bares, ¿de acuerdo? Hasta entonces, cuidaros mucho.